adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a invocar su nombre y vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y hagamos esta oración. Bendito Dios y misericordioso. Gracias, Señor Jesús, por estos momentos que nos concedes estar delante de ti. Señor eterno, tú conoces, Señor Jesús, nuestra vida. Tú sabes, Señor Jesús, que el deseo de vuestro corazón es alabarte y adorarte en esta mañana, Cordero Santo. Te rogamos, Señor, purifica nuestra mente, vuestro corazón, Señor, y nuestra alabanza, Señor Jesucristo, la perfección, Señor, hasta el trono de la gracia de mi amado Dios Todopoderoso. Te rogamos, Señor Jesús, que nos asistas, que seas con nosotros, que recibas la alabanza, Señor. Bendito seas para siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Cordero de Dios, sea con nosotros en esta mañana, eterno Salvador. Gracias, Dios de amor y de misericordias. Amén. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en su capítulo 7. Voy a darle lectura, hermanos, la palabra de nuestro Dios que nos dice de esta manera. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel es la que destila del panal. Así es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y Él es la que nos alienta, nos sustenta, y damos gracias a Dios. Entonemos, hermanos, ese coro número 36. Daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos. Amén. Cantemos con gratitud a nuestro Dios. Aleluya. Daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos. Cantaré tus alabanzas en las naciones, pues tu eterno amor grande, más grande es que los cielos, tu fidelidad más alta, más que las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también. Alabado sea nuestro Dios. Y dice esta alabanza: daré gracias a Dios entre los pueblos, cantaré tus alabanzas. Así como la palabra de Dios es proclamada, hermanos, también alabaremos en todo tiempo a nuestro Dios. Coro número 31, hermanos. 32, amén. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Cristo, te exalto, te proclamo
Alabado sea nuestro Dios. Inclina tu rostro, amado hermano, y exalta al único Dios, al que alabamos y glorificamos. Adórale. Bendito Dios, te adoramos. Glorificamos tu nombre, Señor. No somos dignos de adorarte y de alabarte. Sin embargo, Señor, nos acercamos al trono de la gracia para ensalzar tu bendito nombre, porque eres Dios de amor y de misericordias, porque no nos pagas conforme, Señor, a vuestros pecados, sino tu misericordia es tan alto, Señor Jesús, y tan profundo, oh Padre eterno, que solo proviene de ti tu amor y misericordias. Gracias, Dios de amor. Recibe la adoración de vuestro corazón y ven a vuestra alma, Señor. Ven, Señor, a vuestra mente, a vuestro corazón. Toma el lugar que te corresponde en nuestra vida, mi Señor. Te rogamos, te suplicamos, Dios de amor y de misericordia. Gracias, Dios. Bendito seas para siempre. Amén. Es bueno alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Quisiera entonar con ustedes ese precioso himno. Número 6, hermanos. Cantaremos alabanzas. Si usted cree que Dios merece la alabanza y la gloria, hermanos, ensálcele con todo su corazón. Himno número 6. Cantaremos alabanzas. Alabado sea nuestro Dios. A su nombre la gloria. Cantaremos alabanza al eterno Creador por las bienaventuranzas que nos brinda con amor. Levantemos nuestro canto, cual perfume subirá hasta el trono puro y santo del
Gloria sea a nuestro Dios. Seguiremos alabando con el número 27, hermanos. Amor tan grande, profundo y sublime. Por eso nuestro corazón se llena de gozo, hermanos, porque su amor, hermanos, es inmenso para con nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Así lo dice su palabra, hermanos. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Señor. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al grande amor de mi Salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, pues nos ha dado Jesús dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Inclina tu rostro, amado hermano, y vamos a hacer esta oración por todas las necesidades, problemas, enfermedades. Hermanos, el Dios de amor está dispuesto a escuchar en esta mañana las peticiones de tu corazón. Padre amado y misericordioso, lento para la ira y grande en tus misericordias. Grande es tu amor para con nosotros. En momentos difíciles siempre estás tú. En momentos, Señor, de enfermedad, ahí está tu mano, Dios Todopoderoso, para sanar, para calmar, Señor, la tempestad, para calmar dolores, Señor Jesús, para sanar, Señor eterno, para suplir, Señor Jesús, para proveer, Señor, aquel que lo necesita. Señor Jesús, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque cuidas de cada uno, Señor eterno. Adoramos tu bendito nombre, Señor. Te rogamos, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, que alguna necesidad está padeciendo, mi Señor. Yo sé, Señor Jesucristo, que la fe del justo, Señor, puede mucho. Y la oración, Señor Jesús, con fe, Señor, tú resuelves, Padre. Tú escuchas, Cordero de Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. En tus manos, Señor Jesús, están vuestras peticiones. En tus manos, Señor Jesús, está vuestra oración. Bendito seas, Jehová, Dios de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bendito seas para siempre. A tu nombre la gloria. Bendito sea nuestro Dios. Vamos, hermanos, a seguir alabando el nombre del Señor. Y vamos a entonar el coro número 78. Amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios.
Coro número 78, perdón. Gloria a Dios. Amén. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Sigamos a Cristo, es nuestro Salvador. Él puso su vida por darnos redención. Él tiene la gloria, la cual nos prometió. Hablemos de Cristo más y más. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Sigamos a Cristo, es nuestro Salvador. Él puso su vida por darnos redención. Él tiene la gloria, la cual nos prometió. Hablemos de Cristo más y más. Y la palabra de Dios, hermanos, es verdad. Y si la palabra de Dios nos dice que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay, hemos de creer, hermanos, porque sale, hermanos, de la boca de vuestro amado y único Salvador. Cantemos, hermanos, otro canto más. Y vamos a entonar, hermanos, ese coro número 87. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios es con nosotros. Él proveerá, hermanos, en todo. A su nombre la gloria. Alabado sea nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo le sigo fiel, jamás me dejará. Por sendas de justicia me conducirá. Guiado por su espíritu no podré caer. Guiado por su espíritu no podré caer. Célica potencia que conmigo está, guiándome por sendas de justicia y paz. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo le sigo fiel, jamás me dejará. Por sendas de justicia me conducirá. Guiado por su espíritu no podré caer. Guiado por su espíritu no podré caer. Célica potencia que conmigo está, guiándome por sendas de justicia y paz. A su nombre la gloria. Bendito sea nuestro Dios. Y todo esto nos alienta, hermanos, porque lo leemos en la palabra de Dios. Y vamos a entonar nuestro último canto, hermanos, ese canto número 85. Cántele con gozo, hermanos. Después de esto, hermanos, vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle al Señor que es de palabra nuestra vida, pero que también use la vida de su siervo. Hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Palabra que consuela, palabra, hermanos, que da aliento, palabra, hermanos, que da fortaleza a nuestra vida. Amén. Aleluya. A su nombre la gloria. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Hermoso, hermoso, hermoso el evangelio de poder. Eterna, eterna, eterna es la vida que el Señor Jesús nos da. Divino, divino, divino será mirar a nuestro Rey. Hermosa, hermosa,
Bendito sea nuestro Dios. Padre amado y misericordioso, gracias por darnos la oportunidad, Señor Jesús, de conocerte. Gracias porque un día, Señor, indicado, el momento, Señor Jesús, preciso que tú pusiste, conocimos, Señor, tu palabra. Nos dio aliento de vida y siempre, Señor, que estamos en dificultades, ella, Señor, es aliento a nuestra alma, es la fortaleza. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra llegó a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú llegaste a vuestro corazón. Gracias, eterno Dios. Te rogamos seas con nosotros en esta mañana. Te rogamos, Señor, uses la vida de tu siervo, Cordero de Dios. Te rogamos seas con él, usa su vida, Padre bendito. Pon palabras, Señor, en sus labios para la honra y la gloria de tu nombre. Bendito seas para siempre. Eres digno, Señor Jesús. Amén. La paz de Dios, hermanos, la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Tenemos en esta mañana nuestra escuela dominical. Pero antes de esto vamos a dar una salud a nuestro hermano, pastor general, nuestro hermano Aarón Cortés, ya nuestro pastor presbiteriano, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, y a cada uno de los siervos y ministras de esta amada iglesia de la ICR. Vamos a tener nuestra escuela dominical en esta mañana. Hoy nos toca ver un tema muy importante, hermanos, que ciertamente nos habla acerca de la Sagrada Escritura, que lleva por nombre tema la doctrina de la inspiración divina. Hoy vamos a conocer, conforme a nuestros temarios, le invito allí en su casa, que tome su temario, vamos a trabajar con ellos, vamos a ir viendo algunos aspectos relacionados a la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Ahí tenemos la cita, nos marca lo que tenemos que ir leyendo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, dispongamos nuestro corazón a la gracia de nuestro Señor Jesús y al poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a iniciar con nuestro texto base, que nos marca la Sagrada Escritura. Ciertamente lo tenemos en la segunda carta a Timoteos, capítulo 3, versículos número 16 y 17. Vamos a darle lectura unidos para la honra y la gloria de nuestro Redentor. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para dar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. De ahí va a ser nuestra base, hermanos, para conocer acerca de la doctrina de la inspiración divina. Con ella la verdad bíblica nos dice que la palabra de Dios sustenta en sí misma, que su contenido proviene de nuestro Dios. Y la verdad bíblica aplicada nos dice claramente: como creyentes estamos seguros de que la Biblia es la norma de nuestra fe y conducta. Al ser inspirada por Dios, por tanto, obedecerla es lo mejor para nosotros. Y nos vamos a la introducción, que nos dice, y es una pregunta que nos hacen: ¿es la Biblia la palabra de Dios?
¿Cómo se dio el proceso de esta inspiración hasta el texto bíblico actual? ¿Por qué es importante este tema? Puntos que vamos a ir tocando, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hoy conoceremos entonces acerca de cómo fue y cómo se realizó la inspiración divina de la palabra de nuestro Dios. Pero para ello tenemos que conocer el significado de inspiración, porque si no, no sabríamos a lo que se refiere a lo que estamos hablando. Vamos a ver entonces el significado de inspiración, que es nuestro primer punto, que nos dice ciertamente que es una influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de la Escritura para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación de la palabra de nuestro Dios. Y para ello una vez más nos citan 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para darguir, para corregir, para instruir en justicia. Conociendo el significado de inspiración, entonces esto nos lleva a conocer que la escritura que tenemos, la escritura por la cual te da este informe fiel, es por medio de la revelación divina. Una revelación dada al ser humano por medio de esta palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que esta inspiración, porque Dios en su omnisciencia y en su omnipresencia, Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. De ahí que era necesaria una revelación divina para el hombre, lo que Dios quiere y lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Al darnos la vida, la existencia, el Señor siempre lo ha hecho con un propósito bien definido. Y en ese propósito bien definido, entonces el Señor fue guiando y sigue guiando hasta este tiempo actual, al ser humano que desea someterse a la palabra de nuestro Dios. Por eso la Escritura no se equivoca en decirnos que toda la Escritura, primeramente dice que es inspirada por nuestro Dios. Y aquí viene la utilidad para nosotros. Si es inspirada por Dios, Dios tiene cuidado de nosotros y por ello nos habla de una forma tan abierta, tan eficaz y tan tajante, que alabo y bendigo el nombre de nuestro Dios porque Él no se equivoca en lo que requerimos para nuestro caminar en Cristo. Pero eso dice, y esta palabra inspirada te es útil. Y es útil para que nos enseñe el caminar en Dios. Es útil para darguirnos nuestra vida, nuestro corazón, y esto nos lleva a saber que al darnos el Señor una personalidad de pensar, sentir y querer, entonces el Señor actúa dentro de nosotros, en nuestro ser, en nuestro corazón, para darguir nuestra vida. En el aspecto para corregir, aún más, el Señor nos determina y dirige nuestros pasos donde tenemos que estar. Y una instrucción en justicia. Quiere decir que el Señor nos permite el dar a cada quien lo que le corresponde. Y este es un aspecto muy importante y la palabra de Dios nos lo dice de esta forma. En 2 de Pedro 1:22. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que lo que leemos, hermanos, es decir, no, esto nada más se escribió en un tiempo para algunos, o nada más para ese tiempo, o nada más para esta necesidad. No. La Escritura establece, hermanos, que no es ciertamente que ninguna profecía de ella es para que yo la interprete de una manera privada, es decir, yo la interpreto como yo quiero, como yo deseo, lo que me convenga, lo que no me convenga lo dejo. No, dice el Señor, no podemos interpretar la palabra de Dios a la manera que yo quiera. El Señor es claro, por eso dice claramente que ninguna profecía de Escritura es de interpretación privada. Y yo creo que aquí cada uno de nosotros debemos saber que si es inspirada por Dios, el mismo Señor,
nos habla y el mismo Espíritu Santo nos guía y nos enseña, ¿sí?, lo que realmente quiere decirnos conforme a su sagrada Escritura. En ello, en 2 de Pedro tenemos, en este pasaje también, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habrán siendo inspirados, y aquí lo recalca, por el Espíritu Santo. Quiere decir que todos los que participaron, ¿sí?, en el escrito de la Sagrada Escritura, todos fueron guiados en el poder del Espíritu Santo, inspirados por el poder de nuestro Dios. Y entendemos entonces, una vez más, volvemos a retomar lo que dice la palabra de Dios, que inspiración, ¿sí?, es una influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores. Ya quiere decir que está fuera de nuestro alcance, algo que nosotros tal vez no podamos comprender con nuestra mente finita, pero la voluntad de Dios y la voluntad del Espíritu Santo es que toda esta escritura fue inspirada y fue inspirada por nuestro Dios en el poder del Espíritu Santo, y Él usó a los autores de las escrituras. Y una vez más volvemos a retomar para que fuese un informe fiel de la revelación de la palabra de nuestro Dios. Por eso las citas que acabamos de leer nos los marcan de una realidad tan abierta que la voluntad humana muchas veces no tiene mucho que ver en este aspecto. Nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios de una forma que a Dios le agrada. Entonces, con ello, al conocer de una manera, tal vez, de la manera, hermanos, que no quisiésemos que se llevara a cabo este tema tan hermoso, pero tan profundo en este aspecto. Por el tiempo, hermanos, no podemos ahondar más acerca de la inspiración divina de nuestro Dios. Yo creo que con los textos que hemos leído, hermanos, y con la definición que se ha dado, yo creo que queda claro en nuestro corazón que todo fue hecho en el poder del Espíritu Santo, esa inspiración que puso en los autores, y con ello pasaremos a ver el alcance de la inspiración. ¿Sí? ¿Hasta dónde es este alcance que se tiene, hermanos? Para que se vea, hermanos, que si es un libro inspirado por el Señor, si es la palabra de Dios inspirada, entonces tiene un alcance grande, hermano, que ciertamente creo que nuestro ser, hermanos, queda corto, nuestra mente queda corta en saber hasta dónde ha alcanzado esto. Esa ha sido una magnitud tan grande en estos tiempos. Porque lo encontramos, hermanos, que del texto bíblico se nos dice, y se ha hablado mucho en estos aspectos, tal vez se ha pensado en esta situación, que sí y que no está inspirado. ¿Sí? Y otra pregunta es, ¿hay porciones más inspiradas que otras? Son preguntas, hermanos, que muchas veces el hombre se hace en querer tener este conocimiento. Que sí está inspirado, que no está inspirado, ¿sí? Y aún más, si hay porciones que son más inspiradas que otras. Bueno, aquí como que queremos poner medida, ¿no? ¿Sabe qué? Esta frase está inspirada, esta frase pues no está inspirada. Esta frase está más inspirada, ¿no? Porque llena más el corazón y esta otra no. No es así, hermanos. Al respecto, primeramente tenemos que identificar, ¿sí?, de una forma exhaustiva las ocasiones a lo largo del texto del Antiguo y Nuevo Testamento. Que sí que tenemos que conocer las evidencias tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de acuerdo si es mayor inspiración, es menor inspiración. Yo creo que la Biblia nos va a relatar y nos va a sacar de este error, ¿sí? La evidencia ciertamente interna de la autoría divina de las palabras expuestas tenemos tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, como el Señor nos marca expresiones dentro de la Sagrada Escritura, y ciertamente dice ahí de una forma
que encontramos frases o que encontramos ciertamente estas palabras expuestas por el Señor. Una de ellas es, y dijo Dios a Moisés. ¿Cómo no recordamos, hermanos, cuando el Señor mandaba a su siervo, ¿sí?, a bajar a Egipto para liberar a su pueblo? Y él hablaba ciertamente con su siervo, y Moisés declaraba estas palabras que eran que tenía que hablar, ¿sí?, al pueblo. Y por eso sí que esta frase dijo, y dijo Dios a Moisés. Una de estas palabras que están implicadas en el Antiguo Testamento. Y solamente se puede usar esta parte, hermanos, cuando dice, y dijo Dios. Quiere decir que el que está hablando es el autor de la palabra de nuestro Dios. Es el poder, hermanos, de esta inspiración que tenía que hablar la palabra, que se tenía que dar, se tenía que decir. Y tenía que tener un alcance, no solamente un nombre, sino en una multitud. Asimismo, tenemos otra parte que nos dice, así dice el Señor. O sea, con qué seguridad, hermanos, aquellos profetas también, cuando hablaban y determinaban alguna situación que tenía que dar a un pueblo, ¿sí?, a una nación, así claramente decían, así dice el Señor, con esa autoridad que ciertamente que solamente proviene de Dios y de la inspiración de la palabra del Señor, que el pueblo de una u otra forma guardaba silencio y muchas veces no podía decir nada, porque el Señor ahí estaba, hermanos, con su palabra, de una forma que el pueblo tenía y se ajustaba a la autoridad del poder de la palabra de nuestro Dios. Porque de una forma se hablaba, hermano, lo que se tenía que decir en el Señor, y no era el profeta el que podía decir estas palabras, ¿sí?, sino que provenía de Dios, y lo que él hablaba era ciertamente de Dios, y con ello podemos encontrar que toda esta inspiración, hermanos, tanto, y dijo Dios a Moisés, a ti dice el Señor, tienen el mismo peso, tanto l'una como la otra. Y si tomáramos la otra palabra, hermanos, que dice, oí la palabra del Señor. Otra expresión que se habla, oí la palabra del Señor. El Señor, Dios me mostró. Cuando el Señor, hermanos, esa misericordia conforme a la palabra en esa revelación. Ya, aspectos muchas veces sobrenaturales que nosotros tenemos que creer a Dios y creer a la palabra del Señor, que lo que hace el Señor, hermanos, lo hace de una manera tan perfecta en todo tiempo, en todo momento. Y hay otra expresión que dice, la palabra del Señor vino, ¿sí? Vino a mí, ¿sí? Y de esta forma vamos exponiendo de cómo en esa autoridad divina, ¿sí?, de estas palabras expuestas, creo que estos son ejemplos claros y que nos lleva a conocer y dar respuesta a las preguntas que nos hicieron anteriormente. Cuando de estos textos bíblicos, ¿qué sí y qué no está inspirado? ¿Sí? Y la otra es, ¿hay porciones más inspiradas que otras? Yo creo que con esto, hermano, que hemos conocido conforme a la Escritura, hermano, creo que estamos conscientes y de una otra forma podemos decir verdaderamente, esta es palabra de Dios. Lo que usted lee en su casa, lo que hoy tiene este libro, precioso libro, hermanos, que el Señor nos permite, es palabra que el Señor sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, tanto las expresiones del Antiguo Testamento, las expresiones en el Nuevo Testamento, nos lleva solamente a un objetivo total, y esto es saber que hay autoridad divina en la palabra de nuestro Dios. Y nosotros estamos sometidos a esta autoridad divina para que usted y yo nos vaya bien en este peregrinar, en esta tierra que el Señor nos permite aún. De ahí que en Lucas 24, versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y la Escritura es clara en este aspecto. Y ahí nos dice, y comenzando desde Moisés, y dice así, y siguiendo por todos los profetas.
Nosotros conocemos, hermanos, cuántos profetas se han levantado del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hermanos. Encontramos la palabra, hermano, con más autoría, hermano, que no hay otra igual. Y hermanos, esta palabra ciertamente nos dice que declaraban en todas las escrituras lo que de quién se decían, de nuestro Señor Jesús, lo que de Él se hablaba. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aspectos sobrenaturales, porque esto me lleva a recordar, hermanos, que la Biblia fue escrita, hermanos, precisamente por otros 40 hombres, inspirados por el Espíritu Santo, diferente época, ¿sí? Diferente oficio, y de esta manera, hermanos, pero cómo hay esa congruencia en todo, hermano, de la Escritura, tanto de ellos como en la otra época, de otro profeta, de otro autor, vamos encontrando cómo esto nos lleva a conocer que solamente en el poder del Espíritu Santo puede llevar, hermanos, esta situación a ver que el Señor es perfecto y su palabra es perfecta y nos lleva de un lado a otro. Y con esto reconocemos que el Señor mismo hace grandes obras y grandes maravillas, y una de estas, hermanos, es que este hermoso libro lo tenemos para que usted y yo lo podamos seguir leyendo desde que inició, hermanos, de Génesis a Apocalipsis, vamos conociendo y siguiendo, hermano, la Sagrada Escritura, y esto es para que usted y yo podamos vivir conforme la voluntad de nuestro Dios. En 2 de Pedro 3:15, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es cuando queremos hacer la escritura de una forma de interpretación privada, ¿sí? Y esto es lo que muchas veces acontece. En lugar de hacer lo bueno, cometemos o se cometen acciones que no llevan a nada bien. Con esto, en Hechos, capítulo 17, versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque realmente en la palabra de nuestro Dios y en la presencia de nuestro Señor vivimos. Porque la palabra de Dios es vida y por medio del poder del Señor nos movemos porque nos da la existencia y en Él somos. Así que en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos, porque somos pueblo de nuestro Dios, y a su pueblo el Señor ha mandado esta palabra, esta escritura, para que se lleve a cabo y se cumpla, y vivamos en la gracia y en su infinito amor y en su infinita misericordia. Por lo tanto, tenemos que conocer también en el punto 3 que hay diversos criterios acerca de la inspiración, diversos criterios acerca de esto, tanto en la patrística como en la Reforma. Se veía el texto bíblico con una visión a la de la inspiración. ¿Qué quiere decir con esto? Con la misma autoría divina del contenido, ¿sí? Y esto fue transmitido a los escritores bíblicos. De una forma, hermanos, tal vez vemos, tal vez algunos aspectos, pero reconocemos que tanto en el tiempo atrás como el tiempo que estamos viviendo en esta reforma, el texto bíblico sigue siendo lo mismo y seguirá siendo el mismo porque es inspirado por nuestro Dios. Y con esto podemos decir claramente que la autoría que estuvo en el Antiguo Testamento, cuando en aquellas expresiones y dijo Dios a Moisés, así dijo el Señor, oí la palabra del Señor,
hoy, hermanos, esta autoridad divina en este tiempo de reforma sigue siendo la misma inspiración, el mismo contenido transmitido a los escritores bíblicos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nuestra vida y nuestro corazón, hermanos, debe estar ligado a la palabra de nuestro Dios. Teoría del dictado que afirma un completo dominio del espíritu. Es una teoría que marca, ¿sí? Pero ciertamente afirma que es un completo dominio del Espíritu Santo sobre el escritor, al mismo tiempo que una inhibición. Esa es la teoría del dictado. Pero tenemos, hermanos, más adelante otra teoría que se llama dinámica u orgánica, que equilibra y combina. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la participación divina del Espíritu Santo dirige y guarda el pensamiento del escritor. Fíjese lo que hace el Espíritu Santo, hay un equilibrio en este aspecto, en esta inspiración que el Señor pone en el corazón del hombre, ¿sí? Para que escribiese alguna línea de esta Sagrada Escritura, viene siendo la inspiración divina la que dirige y la que guarda el pensamiento del escritor. Fíjese lo maravilloso que es nuestro Señor, y en el poder del Espíritu Santo tuvo mucho cuidado en que ninguna de estas palabras que son fieles pudiera entrar el pensamiento del hombre de una forma de decir, esto es lo que se tiene que escribir. No, creo que es aquello lo que se tiene que poner. No, el Señor es claro, dice que el Espíritu Santo puso en el escritor, ¿sí?, que fuese fiel lo que esta revelación estaba determinando con ello. Pero no se pierde, hermanos, en ese equilibrio la personalidad y experiencia del escritor. No quiere decir, con esto queremos decir, hermanos, y el que estaba escribiendo esto estaba en sus 5 sentidos, con su misma personalidad, ¿sí?, y con sus mismas experiencias que estaba viviendo al escribir estas líneas marcadas o esta revelación dada por el poder del Espíritu Santo. Con esto encontramos también otra teoría verbal, ¿sí?, que añade la selección exacta por el Espíritu de las palabras. Quiere decir que el Espíritu Santo, hermanos, dio la selección exacta de la palabra que tenía que escribir. Con ello pasaríamos al punto número 4, que nos dice el propósito de la inspiración. ¿Cuál es el propósito de la inspiración? Hemos hablado, hermanos, en primer lugar, ¿sí?, en el primer punto que nos habla el significado de la inspiración. En el segundo, alcance de la inspiración. En el tercer punto que hemos estado hablando, diversos criterios acerca de la inspiración, pero también es necesario que se conozca el propósito de la inspiración de ella. No solamente es haber conocido lo anterior, pero hay un propósito porque el Señor es fiel a su palabra y todo tiene un propósito, todo tiene una meta en este aspecto, hermanos, y un objetivo bien definido de parte de nuestro Dios. El propósito de esto, hermanos, es entender que todo lo que está escrito en la Biblia proviene de Dios. Ese propósito de esta inspiración, que usted y yo creamos y entendamos que todo lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios, estemos conscientes, creyendo en esa fe y teniendo esa convicción que todo proviene de Dios. Y esto fue escrito, hermanos, y fue de una otra forma para preservar la palabra de nuestro Dios. Y hasta la fecha, hermanos, si hiciéramos un poco de historia, muchos han querido o han tratado de destruir la Sagrada Escritura, la Biblia, pero hasta el día de hoy es el libro más vendido, más traducido, bendito sea el nombre de nuestro Dios, y más leído para la honra y la gloria de nuestro
Salvador. Así que encontramos, hermanos, que al aplicar estos principios eternos a nuestra vida, con plena certeza de su fidelidad. O sea que podemos usted y yo aplicar lo que está aquí a mi vida, a su vida, y fíjese, hermano, lo que nos va a llevar, ¿sí? A una vida en Dios y en perfecto amor y en esa fidelidad que el Señor nos da y nos brinda. Creo que es el propósito más grande que se tiene, hermanos, que usted y yo podamos aplicar estos principios eternos en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la iglesia donde el Señor le permite ministrar, ¿sí? En la comisión donde el Señor le permite trabajar, en el presbiterio donde le permite estar. Apliquemos esto en nuestra vida, hermanos, y vamos a ser en el nombre del Señor, de esta forma, buenos, por decirlo así, hermanos, buenos o mejores o excelentes, siervos del Señor o líderes dentro de la iglesia, o aún más, buenos sacerdotes dentro de nuestro hogar al aplicar estos principios bíblicos y creyendo a la inspiración de nuestro Dios y que este propósito es algo especial para nuestra vida. Por lo tanto, hoy lo que quiere el Señor es redarguir nuestro corazón y quitar de nosotros ese error, hermanos, que muchas veces se piensa que a pesar de ser inspirada la Biblia, puede contener algunos errores. Creo aquí que el Espíritu Santo es el que tiene que trabajar en la vida, en el corazón del hombre, ¿sí? Y el hombre tiene que darse cuenta y reconocer que la palabra de Dios es perfecta, porque nuestro Dios es perfecto por los siglos de los siglos, y de esta forma nuestro corazón debe gozarse en la presencia de nuestro Dios. Encontramos, hermanos, en la respuesta bíblica en Juan 10:35, dice así: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura, no puede ser quebrantada. Tomamos la parte, hermanos, final que nos dice: y la Escritura no puede ser quebrantada. Ningún hombre puede quebrantar la palabra de nuestro Dios, porque el Señor dice claramente, hermanos, que Dios es un Dios de justicia, un Dios perfecto, un Dios inmutable que no cambia, hermanos. Su palabra no cambia, su palabra es eterna y seguirá siendo la misma por los siglos de los siglos. En 2 de Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esto, hermano, es algo especial para nuestra vida y nuestro corazón. Que esta palabra, hermanos, siga siendo y que el Espíritu Santo siga redarguyendo nuestro corazón y nos lleve a reconocer que esta palabra profética es la más segura que tenemos, a la cual, hermanos, debemos estar atentos a la palabra de nuestro Dios y que dejar que esta palabra sea como una antorcha y que alumbre todo nuestro corazón y quite todo lugar oscuro en este aspecto, y de esta forma hasta que el día esclarezca. Y encontramos, hermano, que nuestro corazón va a arder en esta presencia y en este fuego del poder del Espíritu Santo, porque le creemos a la palabra de nuestro Dios y en lo que ella está. Así que dejemos que el Espíritu Santo vaya redarguyendo nuestra vida, para que de esta forma corrijamos y nos haga sentir lo que tengo que corregir de mi vida, lo que usted tiene que corregir, hermanos, de acuerdo a lo que pensamos de la Sagrada Escritura, de la inspiración divina de nuestro Dios. ¿Qué criterio es capaz de identificar que si viene de Dios y que no? ¿Qué criterio es capaz de identificar que si viene de Dios y que no? La inspiración en el escrito bíblico implica una revelación de Dios y por lo tanto no solo es la razón, sino la fe también la que nos permite acercarnos a ella. Tenemos, hermanos, y nos habla de una forma tan clara lo que dice en Hebreos, ¿sí? Que sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que se acerca a Dios primeramente debe creer que le hay.
Usted y yo, hermanos, debemos acercarnos con esa fe, creyendo que existe Dios y creyendo, hermanos, en esa fe, en esa confianza que lo que está escrito es fiel y es verdadero. Porque Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El Señor, hermanos, ha hablado una y otra vez de muchas maneras, hermano. Y esto porque el Señor desea lo mejor para el hombre, desea lo mejor para su pueblo, pero muchas veces el hombre no quiere creer a lo que está escrito, a la Sagrada Escritura, y más que nada no nos queremos someter a la autoridad de Dios, no nos queremos someter a la autoría de la palabra del Señor, sino queremos hacer lo que nosotros queremos y lo que tenemos que corregir en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, de caminar en nuestra vida. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que no agrada? Aquí la palabra de Dios nos lo revela, la palabra del Señor nos los dice, y esto ha sido desde el tiempo de los profetas hasta nuestros tiempos. La misma palabra está estableciendo lo que debemos hacer para la honra y la gloria de nuestro Dios. De ahí, que la Escritura no se equivoque, hermanos, a decirnos en Hebreos 1, versículo 2, en esos posteros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y Hebreos 1:3, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Él nos manifiesta, y en esa fe y en esa confianza que debemos tener en Él, y que tenemos que corregir si hay algo en nuestra vida que no agrada a Dios, que no nos hemos ajustado a la autoridad de la palabra. Hoy es el tiempo para hacerlo, para la honra y la gloria de nuestro Dios, y adorar al que vive por los siglos de los siglos y al que está sentado a la diestra del Padre, en esa majestad y en esa gloria en las alturas. Con ello, ¿cómo acercarnos a este testimonio? ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? Esta es la pregunta. ¿Cómo está acercando usted a ese testimonio y cómo está acercando a la palabra de Dios? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Agradable a Dios o como un libro común? La Biblia, hermanos, es palabra de nuestro Dios y nos habla de una manera muy hermosa, pero también muchas veces nos corrige y aún más nos sigue instruyendo hasta nuestros días. Y este testimonio que está escrito de todo nos habla de un único que vive y reina por los siglos, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos seguirá, hermanos, dando testimonio de lo que Él hizo y de lo que Él hará para cada uno de nosotros en su infinito amor y en su infinita misericordia. Por eso hoy, en esta instrucción que el Señor nos da y nos brinda, tenemos que los conceptos que Dios se propuso ciertamente comunicar, llegaron a nosotros, llenos con eficacia a través de los lenguajes humanamente comprensibles. Qué bueno es el Señor. Él nos habla, hermanos, de una manera que nosotros podamos entender, comprender lo que Él quiere que hagamos. Y recuerdo, hermano, que el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, cuando Él dijo, si les hablara las cosas celestiales, menos se entenderían si no entendemos las terrenales. Y en ello el Señor, hermanos, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos habla en este lenguaje que usted y yo podemos comprender y entender. Pero todo en la guianza y en el poder del Espíritu Santo, para poder de esta forma dejar que el Espíritu Santo siga siendo el que nos instruya en todo tiempo y en todo momento. Por lo tanto, yo le invito, hermanos, que usted y yo nos acerquemos a la Escritura, pues ¿quién la inspiró? Porque quien la inspiró
nos guiará a su conocimiento. Este es el conocimiento de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial. Este conocimiento, hermanos, que nos lleva a la vida eterna. Por esto el Señor no se equivocó en decirnos, escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. A su nombre la gloria, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Concluimos, hermanos, diciendo que el conocimiento de la inspiración divina nos lleva a afirmar que el Espíritu Santo ha obrado a lo largo de muchos años y a través de muchas personas para cumplir un plan diseñado desde la eternidad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Un plan diseñado desde la eternidad. Antes que usted existiera, antes que yo existiera, este plan ya estaba diseñado para la honra y gloria de nuestro Dios. Como iglesia debemos sentirnos privilegiados de haber sido elegidos para cumplir en nuestra vida el propósito del plan eterno. Y gócese y alégrese y glorifique el nombre de nuestro Dios, que usted y yo conocemos al que vive por los siglos de los siglos. Así que hoy, en el nombre del Señor, debemos, usted y yo, seguir el caminar, seguir creyendo a la palabra de nuestro Dios y a la inspiración que el Señor permitió para que usted y yo, hermanos, podamos hoy tenerla en nuestras manos, esta bendita palabra del Señor, y siga haciendo lo que tenga que hacer en nuestro corazón, pero hay que dejar que la palabra de Dios nos haga ser mejores cristianos para la honra y la gloria de nuestro Rey. Vamos a hacer una oración a Dios, pidiendo al Señor, si hemos muchas veces haciéndonos preguntas o tratar de dudar de la inspiración, que Dios tenga misericordia de nosotros, pero hoy que se ha afirmado en nuestro corazón que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Padre nuestro, a ti la alabanza y la adoración, Señor. Hoy tu palabra, Señor, nos ha establecido todo, Padre, cuanto has dado, Señor, al hombre. Por medio de ella, Señor, podemos reconocer que cada una de estas palabras han sido inspiradas por el poder de tu Espíritu Santo y dando, Señor, llevándolo, Señor, a hombres para que ellos pudiesen, Señor, escribir estas líneas en esa fidelidad, Padre, en esa inspiración dada por ti a cada uno de ellos. Y de esta forma, Señor, tú tenías el control de todo esto y hasta hoy lo vemos, que tu palabra es perfecta. Todo cuanto está ahí, Señor, nos lleva, Señor, a una meta, a un propósito muy grande, mi Dios y Señor. El darnos a conocer, conforme en ello está escrito tu testimonio de quién eres, mi Dios, de quién eres tú, mi buen Jesús, y en ello está nuestra vida, reconociendo esa grandeza, Señor. Nos das a conocer quién es el hombre también, mi Padre, y cómo, Señor, nos hiciste comprensible esta palabra para que cada uno de nosotros podamos entrar en ella. Podamos, Señor Jesús, reconocer la grandeza de tu nombre, mi Señor, y llegarnos a ti en el poder de tu Espíritu Santo, en el poder de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y hoy, Señor, somos privilegiados el estar delante de tu sola presencia, adorándote, bendiciéndote, Señor, y leyendo, Señor, tu Escritura, mi Dios, y nos lleva, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti, Señor, para ser mejores, Señor, cristianos, para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias por todo, Señor. Sigue guiando a tu pueblo, sigue guiando a las familias y sea siempre tu presencia con nosotros. En tu palabra estamos, Señor, y que nos ajustemos a ella cada día de nuestra vida. Padre, te lo imploro y te lo pido en el nombre de Dios Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con ello, hermanos, vamos a citar el Salmo 23, pero antes hacemos esta invitación a que sigan nuestras redes sociales de Presbiterio de Tlaxcala, por Facebook como ICA Presbiterio de Tlaxcala Video de Luz, y por YouTube
video de luz y Ciar. Horarios, jueves 6 de la tarde, domingos 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Y así en su hogar abrimos nuestra Sagrada Escritura en el Salmo 23, dice así la palabra de nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y vamos a levantar nuestra mano derecha. Inclinemos nuestro rostro. La palabra de Dios nos dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La paz de Dios les bendiga.